Nunca imaginé que mi propia hija fuera capaz de tomarme del brazo con tanta fuerza, dejándome una marca que me dolió más que cualquier golpe físico cuando gritó que quería toda mi pensión para ella. Valeria estaba fuera de sí, con los ojos rojos de rabia, culpándome por todos los problemas económicos de la familia. Decía que yo era un peso muerto en su casa, que solo servía para gastar dinero y ocupar espacio. Cuando traté de explicarle que mi pensión apenas cubría mis medicinas y que siempre ayudaba con lo que podía, me interrumpió diciéndome que era egoísta y que debería estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. En ese momento sentí como si toda mi vida de sacrificios hubiera sido tirada a la basura. Martín, mi yerno, solo observaba todo desde su sillón, moviendo la cabeza como si estuviera de acuerdo con cada palabra cruel que salía de la boca de su esposa. Los nietos, Lucía y Mateo, subieron corriendo a sus cuartos, claramente asustados por los gritos de su mamá. Yo me refugié en mi pequeño cuarto al fondo de la casa, ese rinconcito que Valeria siempre se encargaba de decir que era un favor que me hacía. Sentada en la cama, con las manos temblando, comencé a cuestionar todo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Cómo la niña dulce que crié se había transformado en esa mujer amarga. Recordé los años en que trabajé como empleada doméstica para sostener a Valeria sola, los sacrificios que hice para que pudiera estudiar, las noches que pasé despierta cuidándola cuando estaba enferma. Mi nombre es Beatriz Moreno, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia decidió que yo ya no servía para nada. Durante 45 años trabajé limpiando casas ajenas para darle una vida digna a mi hija. Mi esposo, Alberto, murió cuando Valeria tenía apenas 12 años, dejándome sola con una niña que criar y sin más herencia que mis 2 manos y la voluntad de salir adelante. Nunca me quejé, nunca pedí ayuda a nadie, nunca dejé que mi hija sintiera que le faltaba algo. Trabajaba de sol a sol para pagarle sus estudios, su ropa, sus caprichos de adolescente. Cuando se casó con Martín hace 15 años, yo ya me había jubilado con una pensión modesta, pero suficiente para vivir con dignidad. Al principio todo parecía perfecto. Valeria y Martín compraron una casa pequeña, pero bonita en el barrio Caballito, y yo seguí viviendo en mi departamento del microcentro porteño. Los visitaba los domingos, llevaba dulces a los nietos, ayudaba con lo que podía. Pero hace 3 años, cuando Martín perdió su trabajo en la fábrica, la situación cambió completamente. Valeria vino a mi casa llorando, diciéndome que no sabían cómo iban a pagar la hipoteca, que los niños necesitaban tantas cosas, que ella estaba desesperada. Sin pensarlo 2 veces, les ofrecí mudarme con ellos y ayudar con los gastos de la casa. Vendí mi departamento y con ese dinero los ayudé a ponerse al corriente con los pagos atrasados. Martín encontró trabajo nuevamente, pero ahora ganaba mucho menos que antes. Yo contribuía mensualmente con mi pensión completa, 396,000 pesos que entregaba religiosamente el primer día de cada mes. Además, me encargaba de todos los quehaceres del hogar. Cocinaba, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños cuando llegaban de la escuela. Pensé que estaba siendo útil, que mi presencia les facilitaba la vida. Valeria podía trabajar tranquila, sabiendo que alguien de confianza estaba con Lucía y Mateo. Martín llegaba a casa después de su turno y encontraba la comida lista, la ropa limpia, todo en orden. Pero poco a poco comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi hija. Empezó a criticar pequeñas cosas: la forma como peinaba a Lucía, el sazón de la comida, la manera como organizaba la casa. Decía que tenía su propia forma de hacer las cosas, que yo no necesitaba preocuparme tanto. Traté de adaptarme, cambié mis hábitos, preguntaba su opinión antes de tomar decisiones, pero parecía que nada estaba bien. Si bañaba a los niños, se quejaba de que el agua estaba muy caliente. Si no los bañaba, decía que estaba siendo negligente. Si cocinaba, torcía la nariz. Si no cocinaba, suspiraba como si estuviera sobrecargada. Martín parecía no darse cuenta de estas tensiones. Llegaba cansado del trabajo, jugaba con los niños,
cenaba y veía televisión. Cuando yo trataba de conversar con él sobre los pequeños conflictos, siempre decía que eran cosas de mujeres, que nosotras debíamos resolverlo solas. Entendía que no quería meterse entre su suegra y su esposa, pero me sentía cada vez más aislada. Valeria comenzó a invitar más seguido a sus amigas a la casa y yo me retiraba a mi cuarto para no molestar, pero escuchaba risas, conversaciones animadas, el sonido de personas divirtiéndose. Una tarde, mientras acomodaba la ropa de los niños, escuché una conversación que me marcó profundamente. Una de las amigas de Valeria comentó que tenía suerte de tener una suegra que se encargaba de todo, que parecía una empleada doméstica gratuita. Valeria se rió y dijo que a veces se sentía así, que yo hacía cuestión de asumir todas las responsabilidades. Otra amiga bromeó diciendo que Valeria tenía vida de reina, que no necesitaba preocuparse por nada doméstico. Valeria respondió que a veces estaba bien, pero que también tenía desventajas, que no podía tener total libertad en su propia casa. Dijo que yo siempre estaba ahí observando, dando consejos como si fuera la dueña de la casa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Yo que pensaba estar ayudando estaba siendo vista como una intrusa. Yo que renuncié a mi privacidad, a mi rutina, a mi espacio, estaba siendo considerada una molestia. En ese momento entendí que mi presencia no era bienvenida, pero aún no sabía cuánto más iba a empeorar la situación. Comencé a disminuirme aún más. Salía a caminar al parque durante las visitas de sus amigas. Me encerraba en mi cuarto cuando había reuniones familiares. Hablaba menos durante las comidas. Pensé que así las cosas mejorarían, que Valeria se sentiría más cómoda en su propia casa, pero la situación solo empeoró. Ella comenzó a quejarse de que yo no participaba en las conversaciones familiares, de que parecía una extraña viviendo en la casa. Cuando trataba de participar más, decía que estaba opinando demasiado, que me metía en cosas que no me concernían. Las cosas llegaron a un punto crítico hace un mes, cuando Martín perdió nuevamente su trabajo. Esta vez fue por reducción de personal en la empresa donde trabajaba, y la situación económica de la familia se volvió desesperante. Valeria entró en pánico total. Comenzó a hablar constantemente sobre el dinero, sobre las deudas, sobre cómo iban a salir adelante. Yo seguía contribuyendo con mi pensión completa, pero ahora ya no era suficiente para cubrir todos los gastos de una familia de 4 personas. Fue entonces cuando Valeria comenzó a hacer comentarios que me helaron la sangre. Decía que necesitábamos optimizar los recursos, que teníamos que tomar decisiones difíciles. Habló sobre la posibilidad de que yo me mudara a un lugar más pequeño y barato para que ellos pudieran rentar mi cuarto y generar ingresos extra. Cuando le pregunté a dónde se suponía que me iba a ir, me dijo que había casas de retiro muy bonitas, lugares donde yo estaría mejor cuidada y donde no tendría que preocuparme por los problemas económicos de la familia. La conversación que cambió todo ocurrió ayer por la mañana. Valeria se levantó de muy mal humor, discutió con Martín sobre no sé qué cosa, regañó a los niños por hacer ruido y después se desquitó conmigo. Me dijo que ya estaba harta de la situación, que necesitaba que yo tomara una decisión pronto, que o ayudaba de verdad con más dinero, o mejor me fuera a vivir a otro lado, donde no fuera una carga para nadie. Cuando le dije que mi pensión ya era todo lo que tenía, que no podía dar más, me gritó que entonces, ¿para qué servía tenerme ahí? Ya no aguanto más, me gritó mientras caminaba de un lado al otro de la cocina. Toda mi vida he tenido que cargar con responsabilidades que no me tocan. Primero cuidé a papá cuando estaba enfermo. Ahora tengo que cuidarte a ti. Necesito que me des toda tu pensión, mamá. Toda. No solo una parte. Si vas a vivir aquí, tienes que contribuir de verdad. Le expliqué que mi pensión de 396,000 pesos ya la estaba dando completa, que no tenía más dinero. Fue entonces cuando me dijo algo que nunca podré olvidar. Entonces, vende algo, empeña algo, consigue más dinero de donde sea, pero no puede seguir siendo un gasto más en esta casa. Ya no tengo edad para estar cargando con gente que no aporta nada. Gente que no aporta nada. Esas fueron sus palabras exactas.
45 años trabajando para darle todo. 3 años viviendo en su casa, contribuyendo con mi pensión completa y haciéndome cargo de todas las labores domésticas. Y yo era gente que no aportaba nada. En ese momento sentí como si algo dentro de mi pecho se rompiera definitivamente. Los días siguientes fueron un infierno. Valeria me trataba con una frialdad que me desgarraba por dentro. Hablaba conmigo solo lo necesario, como si fuera una extraña que estaba de paso. Martín evitaba mi mirada, claramente incómodo con la situación, pero sin valor para defender a la mujer que había cuidado a sus hijos durante 3 años. Lucía y Mateo parecían confundidos con el ambiente tenso de la casa. Lucía, que siempre fue cariñosa conmigo, ahora apenas me saludaba. Mateo aún venía a darme abrazos a escondidas cuando su mamá no estaba viendo, pero yo notaba que estaba asustado con toda la situación. Ayer por la noche, después de que todos se fueran a dormir, me quedé despierta en mi cama pensando en todo lo que había vivido. Recordé cuando Valeria era pequeña y corría a abrazarme cada vez que llegaba del trabajo. Recordé las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, las veces que me desvelé cosiendo disfraces para las obras de teatro de la escuela, los domingos que preferí no salir para poder ahorrar dinero y comprarle los útiles escolares que necesitaba. Recordé también cuando se casó, lo hermosa que se veía con el vestido que yo ayudé a pagar, la felicidad en sus ojos cuando me presentó a Martín como la mejor mamá del mundo. Recordé cuando nacieron Lucía y Mateo, cómo me pidió que fuera su apoyo, que la ayudara a ser una buena madre como yo había sido con ella. Y ahora, después de toda una vida de amor incondicional, yo me había convertido en su carga, en el problema que necesitaba resolver para poder ser feliz. Esta mañana me levanté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas no sentí ese nudo en el estómago que me acompañaba desde que Valeria comenzó con sus comentarios crueles. Me vestí con cuidado, me peiné como a mí me gusta y bajé a desayunar. La familia estaba reunida en la mesa como todas las mañanas, pero el ambiente era pesado y silencioso. Valeria me miró con expresión hosca cuando me senté a la mesa. «Mamá», me dijo con voz seca, «espero que hayas pensado en lo que hablamos. Necesito una respuesta pronto. No podemos seguir así». La miré a los ojos a esa mujer de 42 años, que una vez fue mi pequeña princesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente al dolor. Sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. «Sí, hija», le dije con voz tranquila. «Ya tomé mi decisión». Martín levantó la vista de su café, esperando escuchar qué había decidido hacer con mi vida. Lucía y Mateo dejaron de jugar con su comida y me miraron con curiosidad. Valeria sonrió con satisfacción, probablemente pensando que finalmente había conseguido quebrar mi resistencia. «¿Y bien?», me preguntó con tono impaciente. «¿Qué decidiste?». Me levanté de la mesa despacio, junté mis manos para que no me temblaran y les dirigí una última mirada a todos. «Decidí que tienen razón», les dije. «Ya es hora de que yo deje de ser una carga para esta familia». Valeria asintió con alivio visible. «Me da mucho gusto que lo entiendas, mamá. Vas a ver que todo va a ser mejor así. Podemos empezar a buscar opciones el fin de semana». Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y por primera vez en 3 años sonreí, porque ellos no sabían que cuando dije que había decidido dejar de ser una carga, no me refería a mudarme a una casa de retiro. Me refería a algo completamente diferente. Al día siguiente por la mañana, cuando aún estaba procesando todo lo que había pasado, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Eran 2 agentes de la policía local. Mi corazón se aceleró pensando que Valeria había inventado alguna historia sobre mí. Pero cuando preguntaron por Martín Torres, entendí que no habían venido por mi causa. Aparentemente mi yerno tenía problemas pendientes relacionados con el trabajo que yo desconocía completamente. Vi cuando se llevaron a Martín esposado, mientras Valeria gritaba y lloraba desesperadamente. En ese momento, mientras observaba el caos instalándose en la casa, me di cuenta de que yo no era el problema de esta familia. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar.
Después de que se llevaron a Martín, la casa quedó en total silencio. Valeria pasó los primeros días yendo y viniendo de la comisaría, tratando de resolver la situación de su marido. Cuando estaba en casa, me trataba con una frialdad que me destrozaba completamente. Me hablaba solo lo necesario, como si fuera una extraña que estaba de paso. Pero ahora, sin Martín para apoyarla, noté que estaba más vulnerable y al mismo tiempo más desesperada económicamente. Los niños parecían confundidos con la desaparición de su papá y el clima tenso de la casa. Lucía, que siempre fue cariñosa conmigo, ahora apenas me saludaba. Mateo aún venía a darme abrazos a escondidas cuando su mamá no estaba viendo, pero yo notaba que estaba asustado con toda la situación. Una tarde, mientras Valeria había salido para otra visita a la comisaría, organicé mis pocas pertenencias y encontré una caja con fotografías viejas. Me senté en la cama y comencé a hojear los recuerdos de toda una vida. Había fotos de cuando Valeria era pequeña, sonriendo en mis brazos, de sus graduaciones, de su boda con Martín. En cada imagen yo estaba ahí, siempre presente, siempre apoyando. Recordé cómo vendí mi pequeño departamento para ayudar a Valeria y Martín a dar el enganche de la casa donde vivíamos ahora. Recordé los innumerables préstamos que hice para ayudarlos en momentos difíciles, usando mi nombre y mi pensión como garantía. Recordé las veces que cuidé a los nietos cuando eran pequeños, permitiendo que Valeria y Martín trabajaran tranquilos. Todo eso parecía haber sido completamente olvidado. La primera fotografía que tomé entre mis manos temblorosas mostraba a Valeria a los 5 años, el día de su primer día de clases. Yo estaba arrodillada junto a ella, acomodándole el uniforme que había cosido yo misma durante las noches después de llegar del trabajo. Recordé perfectamente ese día. Me había levantado a las 4 de la mañana para plancharle la falda, para prepararle un desayuno especial, para llevarla caminando hasta la escuela, porque no teníamos dinero para el colectivo. En la foto Valeria me abrazaba con una sonrisa enorme y yo la miraba con tanto amor que hasta ahora, más de 30 años después, podía sentir la misma emoción en el pecho. La siguiente foto era de su quinceañera. Yo había trabajado turnos extra durante un año entero para poder pagarle una fiesta digna. No fue la más grande ni la más lujosa del barrio, pero fue hecha con tanto amor que todos los invitados comentaron lo bonita que había quedado. En la imagen, Valeria bailaba conmigo, el vals tradicional, madre e hija, las dos llorando de felicidad. Ese día, cuando me agradeció por todo lo que había hecho por ella, me prometió que nunca me iba a fallar, que siempre iba a cuidar de mí como yo había cuidado de ella. ¿Dónde había quedado esa promesa? Había también una foto de cuando Valeria se graduó de secretaria ejecutiva, la carrera que tanto había deseado estudiar. Yo estaba en primera fila en el auditorio aplaudiendo con lágrimas en los ojos mientras ella recibía su título. Recordé todos los sacrificios que había hecho para pagarle esa carrera, trabajar los fines de semana, vender mis pocas joyas, renunciar a cualquier lujo personal durante 3 años. Cuando terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo en una oficina del gobierno y durante los primeros años me visitaba constantemente, me llevaba regalos, me decía que todo lo que había logrado era gracias a mí. También encontré la foto de su boda hace 15 años. Yo había gastado todos mis ahorros en ayudarla a organizar la ceremonia. Martín era un buen muchacho en ese entonces, trabajador, respetuoso, que parecía amarla genuinamente. Durante el intercambio de votos, Valeria me dedicó unas palabras que aún resonaban en mi corazón. Gracias a mi mamá, que me enseñó que el amor verdadero es el que nunca pide nada a cambio. Esas palabras ahora sonaban como una burla cruel del destino. Las fotografías de Lucía y Mateo bebés me trajeron recuerdos especialmente dolorosos. Yo había sido prácticamente su segunda mamá desde que nacieron. Cuando Valeria regresó al trabajo después de sus licencias de maternidad, yo era quien los cuidaba durante el día. Fui yo quien les enseñó a caminar, quien escuchó sus primeras palabras, quien los consoló durante las noches cuando tenían pesadillas. Durante años llegaban corriendo a abrazarme cada vez que me veían.
Me llamaban abuela Bea con tanto cariño que me derretía el corazón. Recordé las tardes que pasábamos jugando en el parque cuando Valeria y Martín trabajaban. Lucía siempre quería que le contara cuentos y yo inventaba historias fantásticas que la hacían reír hasta quedarse dormida. Mateo era más inquieto. Le gustaba que jugáramos fútbol, aunque mis rodillas ya no estuvieran para esos trotes. Los llevaba a tomar helados con mi pensión. Les compraba pequeños juguetes cuando tenía dinero extra. Los cuidaba con la misma dedicación con que había cuidado a su mamá. Pero las fotos más recientes contaban una historia diferente. En las últimas imágenes familiares, yo aparecía siempre en segundo plano, como un mueble más de la casa. Los niños ya no me buscaban para jugar. Valeria ya no me incluía en las conversaciones. Martín me trataba con cortesía forzada. ¿Cuándo había comenzado exactamente esa transformación? ¿En qué momento dejé de ser la abuela querida para convertirme en la carga inconveniente? Cuando Valeria regresó esa noche, estaba aún más estresada que de costumbre. Durante la cena, traté de conversar sobre la situación de Martín y me ofrecí para ayudar con lo que fuera posible, aunque sabía que mi pensión era limitada. Valeria me miró con impaciencia y me dijo que mi ayuda no hacía diferencia, que el problema era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Dijo que ahora, con Martín preso, necesitaba más que nunca que yo contribuyera de forma significativa o buscara otro lugar para vivir. Me explicó que no tenía condiciones de sostener la casa sola y mantenerme también. «Mamá», me dijo mientras picaba nerviosamente la comida en su plato, «no puedes seguir pensando que con 396,000 pesos al mes estás ayudando de verdad. Eso no alcanza ni para la mitad de los gastos de luz y agua. El gas está carísimo, el teléfono también. La comida para 5 personas está en más de 800,000 pesos semanales. Sin Martín, yo sola no puedo con todo esto». Le expliqué que entendía la situación, pero que mi pensión era todo lo que tenía, que no había manera de conseguir más dinero a mi edad. Entonces me respondió con un tono que me heló la sangre. «Tendrás que tomar una decisión. O encuentras la manera de conseguir más dinero, o buscas un lugar donde mantenerte no sea tan caro. Hay residencias para personas de la tercera edad donde con tu pensión puedes vivir cómodamente y nosotros podríamos salir adelante sin la presión extra». Nada. Cuando traté de argumentar sobre todo lo que ya había hecho por ellos, sobre los años que había invertido cuidando a sus hijos, sobre el dinero de mi departamento que había usado para ayudarlos, Valeria me dijo que eso era pasado, que ahora estaba sola con 2 hijos y necesitaba pensar en el presente. «No puedo mantener gratitudes eternas, mamá. Ahora la situación es diferente y todos tenemos que adaptarnos a la nueva realidad». Y en ese momento, mientras la escuchaba hablar de gratitudes eternas, como si fueran algo negativo, algo dentro de mí finalmente se quebró. No fue rabia lo que sentí, sino una tristeza profunda y una claridad que no había tenido en meses. Mi hija Kai ya no me veía como su madre, sino como una obligación incómoda que necesitaba resolver de la manera más conveniente posible. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta recordando momentos específicos que ahora cobraban un nuevo significado. Recordé cuando Valeria cumplió 30 años y organizó una fiesta en la casa. Invitó a todas sus amigas, preparó una cena elegante, decoró todo muy bonito. Yo pasé toda la tarde ayudándola en la cocina, sirviendo a los invitados, lavando platos. Al final de la noche, cuando todas las amigas se fueron, una de ellas le comentó lo afortunada que era de tener una mamá que la ayudara tanto. Valeria se rió y dijo: «Sí, es muy cómodo tener servicio gratuito las 24 horas». En ese momento pensé que era solo una broma, pero ahora entendía que había sido una confesión inconsciente. Para Valeria, yo ya no era su madre querida, sino su empleada doméstica gratuita. Y cuando las empleadas ya no sirven o se vuelven muy caras de mantener, se les despide. Recordé también una conversación que había escuchado por casualidad hace algunos meses. Valeria estaba hablando por teléfono con su hermana Rosario, que vive en Córdoba. Le contaba sobre las dificultades económicas que estaban pasando
y Rosario le sugirió que me pidiera más dinero, que seguramente yo tenía ahorros escondidos. No, hermanita, le contestó Valeria. Mi mamá no tiene más dinero. Yo creo que ya nos dio todo lo que tenía cuando nos ayudó con la casa. Pero el problema es que ahora ella también es un gasto, ¿entiendes? Come, gasta luz, usa agua, y su pensión ya no alcanza para compensar todo eso. Rosario le preguntó si no había considerado la posibilidad de que yo me fuera a vivir con algún otro familiar, y Valeria le dijo que no teníamos más familia cercana, que yo no tenía más opciones. Por eso me siento tan presionada, le explicó a su hermana. Sé que tengo la obligación moral de cuidarla, pero económicamente es imposible. A veces pienso que sería mejor para todos si ella estuviera en un lugar especializado. Un lugar especializado. Así se refería mi hija a la posibilidad de internarme en una casa de retiro, no como una opción cómoda para mí, sino como una solución conveniente para ella. Recordé que después de esa conversación telefónica, Valeria comenzó a hacer comentarios casuales sobre las residencias para adultos mayores, sobre lo bien que cuidaban a las personas ahí, sobre lo bonitas que eran las instalaciones. Al día siguiente, mientras Valeria estaba en la comisaría otra vez, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en la carga de mi hija. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Lucía y Mateo cuando eran pequeños. Me senté en la misma banca donde los había visto dar sus primeros pasos, donde habíamos alimentado a las palomas, donde habíamos pasado tantas tardes felices. En el parque me encontré con doña Rosa, una vecina del barrio que conocía desde hacía años. Ella también era viuda y vivía sola en una casita pequeña, pero acogedora. Comenzamos a platicar y sin darme cuenta terminé contándole todo lo que estaba pasando. Doña Rosa me escuchó con paciencia, moviendo la cabeza con comprensión. «Ay, Beatriz», me dijo cuando terminé de contarle mi historia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Tu hija te está manipulando, te está haciendo sentir culpable por necesidades básicas que cualquier persona tiene. Comer no es un lujo. Tener un lugar donde dormir no es un favor que te hace. Sus palabras me cayeron como un rayo de luz. Doña Rosa tenía razón. Valeria me había hecho sentir como si mi existencia fuera un problema que ella tenía que resolver, como si mis necesidades básicas fueran caprichos egoístas. Me había convencido de que yo era una carga, cuando en realidad había sido yo quien había cargado con ella durante toda su vida. Además, continuó doña Rosa, vos tenés derechos, Beatriz. Tenés derecho a vivir con dignidad, a ser respetada, a no ser tratada como estorbo en ningún lugar. Si tu hija no puede valorar todo lo que has hecho por ella, el problema no sos vos, es ella. Regresé a casa esa tarde con una perspectiva completamente diferente. Por primera vez en meses no me sentí culpable por ocupar espacio en esa casa. Por primera vez en mucho tiempo recordé que yo también tenía derechos, que también merecía respeto, que también era una persona valiosa, independientemente de cuánto dinero pudiera aportar. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Lucía jugaba con su comida, quejándose de que no le gustaba el guisado que yo había preparado. Mateo pedía dinero para comprar cartas de Pokémon que había visto en la tienda. Valeria revisaba constantemente su celular, suspirando dramáticamente cada vez que leía algún mensaje, probablemente relacionado con la situación legal de Martín. Nadie me preguntó cómo había pasado el día. Nadie notó que había salido durante varias horas. Nadie agradeció la comida que había preparado, la ropa que había lavado, la casa que había limpiado. Era como si fuera invisible, como si mis acciones fueran automáticas y sin valor. Después de la cena, mientras recogía los platos sucios que todos habían dejado en la mesa, Valeria se acercó a mí en la cocina. «Mamá», me dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba forzado. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás podríamos encontrar una solución intermedia». Me volteé a mirarla secándome las manos con el trapo de cocina. «¿Qué tipo de solución intermedia?» «Bueno», dijo evitando mi mirada directa, «quizás no necesites ir a una residencia inmediatamente.
pero sí necesitamos que contribuyas más. He estado calculando y realmente necesitamos al menos 600,000 pesos mensuales para cubrir los gastos básicos. Si pudieras conseguir esa cantidad, podrías quedarte. 600,000 pesos. Mi pensión era de 396,000. Me estaba pidiendo que consiguiera 204. 0 pesos extra cada mes a mis 68 años, sin trabajo, sin ahorros, sin ninguna fuente de ingresos adicional. Era una manera elegante de decirme que era imposible quedarme. ¿Y cómo se supone que voy a conseguir 204,000 pesos extra cada mes?, le pregunté. No sé, mamá. ¿Podrías vender algo? ¿Podrías pedir un préstamo usando tu pensión como garantía? ¿Podrías buscar algún trabajito de medio tiempo? Hay muchas opciones si realmente querés quedarte. Un trabajito de medio tiempo a los 68 años con mis rodillas artríticas, con mi presión alta, con mi vista que ya no era la de antes. Valeria realmente creía que yo podía conseguir trabajo, o simplemente estaba inventando excusas para hacer parecer que la decisión de echarme era mía y no suya. Valeria, le dije con la voz más calmada que pude conseguir, ¿realmente crees que es realista pedirle a una mujer de mi edad que busque trabajo? Mamá, no exageres. Hay muchas personas mayores que trabajan. Podés cuidar niños, hacer empanadas para vender, limpiar casas unas horas al día. Si realmente querés quedarte, vas a encontrar la manera. Cuidar niños, hacer empanadas para vender, limpiar casas, todo el trabajo que había hecho durante 45 años para darle una vida digna a ella. Ahora me lo estaba sugiriendo como si fuera una novedad, como si fuera fácil conseguir esos trabajos a mi edad, como si fuera mi responsabilidad resolver los problemas económicos que ella y Martín habían creado. ¿Y si no puedo conseguir ese dinero extra?, le pregunté. Entonces tendremos que buscar otras opciones, me respondió con un suspiro. No puedo mantener a 5 personas con mi sueldo solamente. Mamá, tenés que entender mi situación. Su situación, no nuestra situación. No la situación de la familia, sino su situación específica. Yo no era parte de la familia que necesitaba ser protegida, sino el problema que complicaba su situación. Esa noche, ya en mi cuarto, saqué una libreta vieja y comencé a hacer cuentas. Durante los 3 años que había vivido en esa casa, había contribuido con 396,000 pesos mensuales, es decir, 14,256,000 pesos en total. El dinero de la venta de mi departamento, que había usado para ayudarlos con la hipoteca, había sido de 8,500,000 pesos. En total había aportado 22,756,000 pesos a esa familia, sin contar el valor de todo el trabajo doméstico que había realizado sin cobrar. Si calculaba mi trabajo como empleada doméstica al salario mínimo de la época, 60 horas semanales durante 3 años, representaba aproximadamente otros 15,000 de pesos. En total, mi contribución a esa familia había sido de más de 37,000 de pesos en 3 años, y ahora me decían que era una carga, que no aportaba lo suficiente, que necesitaba conseguir más dinero o irme. La ironía era amarga, pero reveladora. Yo había mantenido a esa familia más de lo que ellos me habían mantenido a mí. Y no solo económicamente, sino emocionalmente, laboralmente, en todos los aspectos. Sin embargo, me habían hecho sentir como si fuera yo quien les debía algo, como si fuera una aprovechada que abusaba de su generosidad. Al día siguiente era sábado, y Valeria decidió llevar a los niños a visitar a Martín a la cárcel. Me invitaron, pero sentí que mi presencia no era realmente deseada, así que preferí quedarme en casa. Por primera vez en meses tuve la casa completamente para mí durante varias horas. Aproveché esa soledad para revisar a fondo mis pertenencias. Separé mis documentos importantes, acta de nacimiento, DNI, papeles de la pensión, algunos recibos que demostraban mis contribuciones a los gastos de la casa. También aparté las fotografías que más significado tenían para mí, algunos recuerdos de Alberto, la medalla de la Virgen de Luján que había sido de mi madre. Mientras organizaba mis cosas, encontré una carta que Alberto me había escrito poco antes de morir.
La había guardado todos estos años, pero hacía mucho que no la leía. Con las manos temblorosas, desdoblé el papel amarillento y releí las palabras de mi esposo. Mi querida Beatriz, si estás leyendo esto es porque ya no estoy con vos. Quiero que sepas que no hay nada en esta vida de lo que me sienta más orgulloso que de haberte tenido como esposa y como madre de nuestra hija. Sos la mujer más fuerte y generosa que he conocido, y sé que seguirás siendo así aun cuando yo no esté. Pero por favor, mi amor, no dejes que nadie abuse de tu bondad. No dejes que nadie te haga sentir menos valiosa de lo que sos. Sos una mujer completa, independiente, capaz de todo. Nunca lo olvides. Te amo eternamente, Alberto. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras terminaba de leer. Alberto me conocía mejor que nadie, y desde la tumba me estaba recordando algo que yo había olvidado en los últimos meses, que yo era una mujer valiosa, independientemente de lo que otros pensaran de mí. En ese momento tomé una decisión. No iba a seguir permitiendo que me trataran como una carga. No iba a seguir sintiéndome culpable por existir. No iba a seguir mendigando amor y respeto de personas que claramente ya no me valoraban. Tenía 68 años, no 120. Aún tenía vida por delante. Aún tenía decisiones que tomar. Aún tenía dignidad que defender. Cuando Valeria y los niños regresaron esa tarde, noté inmediatamente que ella venía aún más tensa que de costumbre. Al parecer, Martín le había dicho que su situación legal era más complicada de lo que habían pensado inicialmente, que probablemente pasaría varios meses en prisión antes de que pudiera resolverse todo. Durante la cena, Valeria estaba callada y distante. Los niños se veían tristes después de haber visto a su papá en la cárcel, y el ambiente familiar era más pesado que nunca. Decidí que era el momento adecuado para tener una conversación honesta. Valeria, le dije cuando terminamos de cenar. He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Ella levantó la vista con expresión esperanzada, probablemente pensando que había encontrado una manera mágica de conseguir el dinero extra que me había pedido. He decidido que tenés razón, continué. Es hora de que tome una decisión definitiva sobre mi futuro. Los niños dejaron de jugar y prestaron atención a nuestra conversación. Valeria se enderezó en su silla esperando que yo aceptara irme voluntariamente a una residencia para adultos mayores. Mañana voy a empezar a buscar opciones, les dije, pero no las opciones que vos creés. Valeria frunció el ceño. ¿Qué querés decir? Quiero decir que voy a buscar opciones que me devuelvan mi dignidad. Y sin decir nada más, me levanté de la mesa y subí a mi cuarto. Por primera vez en meses me dormí sin sentir ese nudo en el estómago, porque finalmente tenía un plan. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en meses no sentí ese peso en el pecho, esa sensación de estar siempre disculpándome por existir. Me levanté, arreglé mi cama con cuidado y bajé a preparar el café. Pero esta vez fue diferente. No era más el gesto automático de quien se siente obligada a servir, sino la acción de alguien que estaba tomando el control de su propia vida. Durante el desayuno, observé a mi familia con otros ojos. Valeria estaba callada, moviendo nerviosamente su celular, probablemente pensando en Martín en la prisión, y los niños comían en silencio. Nadie me dirigió la palabra como si fuera un mueble en la sala. Después de que Valeria salió para otra entrevista de trabajo y los niños se fueron a la escuela, llamé a doña Rosa, la única persona en quien aún confiaba completamente. Le conté todo lo que había pasado, desde el episodio de la pensión hasta la conversación sobre buscar opciones. Doña Rosa se indignó y me dijo que yo no podía aceptar eso pasivamente. Fue ella quien me sugirió que buscara ayuda profesional, tanto legal como psicológica. Doña Rosa se ofreció a acompañarme al centro de la ciudad, donde podríamos conversar con personas especializadas en derechos del adulto mayor. Ese mismo día salimos juntas. Primero fuimos a un bufete de abogados que ella conocía. El doctor Rafael Méndez me explicó detalladamente cuáles eran mis derechos y me alertó sobre los peligros de firmar cualquier documento sin un análisis cuidadoso.
Me explicó que en Argentina las personas mayores tienen protección legal específica contra el abuso económico y el abandono familiar. También me habló sobre los centros de atención y las instituciones que podían asesorarme en mi situación. Señora Beatriz, me dijo el doctor Méndez con una seriedad que me tranquilizó. Usted tiene derechos inalienables como persona mayor. Nadie puede obligarla a entregar su pensión completa. Nadie puede forzarla a vivir en condiciones que la hagan sentir humillada. Y definitivamente nadie puede amenazarla con el abandono para conseguir lo que quiere de usted. Me explicó que podía hacer una declaración formal sobre mi capacidad mental y mi voluntad de vivir independientemente. Me dijo que esto me protegería de cualquier intento de internación forzada o de transferencia de bienes sin mi consentimiento. También me orientó a organizar todos los documentos que comprobaran mis contribuciones financieras a la familia a lo largo de los años. Me sugirió que abriera una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, donde pudiera manejar mi pensión sin que nadie más tuviera acceso a la información. Lo más importante, me aconsejó, es que usted entienda que no tiene obligación legal de mantener a su hija adulta y su familia. Usted puede ayudar si quiere y si puede, pero jamás debe sentirse obligada a sacrificar su bienestar por el de ellos. Su hija es una mujer adulta con responsabilidades propias. Después de la consulta legal, doña Rosa me llevó a conocer algunas opciones de vivienda para personas mayores. No las residencias de las que hablaba Valeria, sino departamentos y casas pequeñas, diseñadas especialmente para adultos mayores independientes. Visitamos un complejo habitacional muy bonito llamado Residencial Las Acacias, donde las personas mayores vivían en departamentos propios, pero tenían acceso a servicios comunitarios como médico, actividades recreativas y apoyo en emergencias. La coordinadora del lugar, la señora Laura Romero, me recibió con mucha amabilidad y me explicó cómo funcionaba todo. Aquí las personas mantienen su independencia completa, me dijo mientras caminábamos por los jardines bien cuidados. Cada quien tiene su propio espacio, sus propias llaves, sus propias decisiones, pero contamos con servicios de emergencia las 24 horas, enfermería, actividades sociales y culturales. Nadie está solo, pero tampoco nadie está controlado. Me mostró un departamento de un dormitorio que estaba disponible. Era pequeño, pero acogedor, con una sala comedor, una cocina funcional, un baño completo y un dormitorio luminoso con ventanas que daban al jardín. El costo mensual era de 350 pesos, que incluía todos los servicios básicos, agua, luz, gas, internet y acceso a todas las actividades del complejo. Con mi pensión de 316,000 pesos, podría vivir ahí cómodamente y aún me quedarían 46,000 pesos para mis gastos personales y medicinas. Me encantaría vivir aquí, le dije a la señora Laura con una emoción que no había sentido en mucho tiempo. ¿Cuándo podría mudarme? Ella sonrió comprensivamente. Necesitamos que complete algunos formularios, que traiga sus documentos de identidad y comprobantes de ingresos. Si todo está en orden, podría mudarse en 2 semanas. Salí de Residencial Las Acacias con una sensación de esperanza que hacía meses no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, podía visualizar un futuro donde yo era dueña de mi propia vida, donde no tenía que estar pidiendo permiso para existir, donde podía vivir con dignidad y respeto. Esa tarde, cuando regresé a casa de Valeria, ella estaba en la sala viendo televisión. Me miró con expresión interrogante cuando entré. ¿Dónde estuviste todo el día?, me preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y molestia. Estuve buscando opciones, como te dije que haría, le respondí con tranquilidad. Ella apagó la televisión y se sentó derecha en el sofá. ¿Qué tipo de opciones? Opciones para vivir con dignidad, le dije. Ya encontré un lugar donde puedo vivir independientemente, donde mi pensión alcanza perfectamente y donde voy a ser tratada con el respeto que merezco. Valeria parpadeó, claramente sorprendida. No esperaba que yo tomara la iniciativa de buscar alternativas por mi cuenta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué lugar? Le expliqué sobre Residencial Las Acacias.
sobre los departamentos independientes, sobre los servicios incluidos, sobre el costo mensual que cabía en mi presupuesto. También le dije que había consultado con un abogado sobre mis derechos y que había entendido que no tenía ninguna obligación legal de entregarle mi pensión completa, ni de vivir en condiciones que me hicieran sentir como una carga. Valeria se puso pálida. Mamá, vos me estás diciendo que vas a irte. No solo me voy a ir, Valeria. Me voy a ir porque me hiciste sentir que mi presencia en tu casa era un problema que tenías que resolver. Me hiciste sentir que mi existencia era una carga económica insoportable. Me trataste como si fuera una empleada doméstica gratuita y cuando ya no te servía, decidiste que era hora de deshacerte de mí. Pero mamá, yo nunca dije. Sí dijiste, la interrumpí. Dijiste exactamente eso. Me dijiste que era gente que no aporta nada. Me pediste que consiguiera más dinero o me fuera. Me comparaste con un gasto que ya no podías sostener. Durante 3 años viví en tu casa sintiéndome cada vez más pequeña, más invisible, más inútil. Y todo porque vos decidiste que mi valor como persona estaba medido por la cantidad de dinero que podía darte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria. Mamá, yo estaba desesperada. Martín perdió el trabajo, después lo metieron preso. No sabía cómo iba a salir adelante con los niños. La desesperación no justifica la crueldad, Valeria. Yo también estuve desesperada muchas veces en mi vida. Cuando tu papá murió y me quedé sola con una niña de 12 años que mantener. Cuando no tenía dinero ni para el colectivo y tenía que caminar kilómetros para llegar al trabajo. Cuando vendía mis pocas joyas para poder pagarte los útiles escolares. Pero jamás te hice sentir que eras una carga. Jamás te traté como si tu existencia fuera un problema que yo tenía que resolver. Valeria sollozaba ahora abiertamente. Perdóname, mamá. No me di cuenta de lo mal que te estaba tratando. La desesperación me hizo actuar de una manera horrible. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Valeria, vos necesitas resolver tus propios problemas. Tenés 42 años. Sos una mujer adulta con responsabilidades. Yo ya cumplí mi parte. Te crié, te eduqué, te di todo lo que pude y más. Ahora es tu turno de hacer lo mismo por tus hijos. Yo voy a vivir el resto de mi vida con dignidad, en un lugar donde sea respetada y valorada. Pero mamá, ¿y si necesito tu ayuda? Podés pedírmela, como una hija le pide ayuda a su madre, no como un jefe le exige más productividad a un empleado. Si yo puedo ayudarte, lo haré con gusto. Pero desde mi propio espacio, desde mi propia independencia, no desde una posición de sumisión y humillación. Los días siguientes fueron de mucha actividad. Completé todos los formularios necesarios para Residencial Las Acacias. Llevé mis documentos, firmé el contrato de alquiler. Doña Rosa me ayudó a empacar mis pocas pertenencias. Lucía y Mateo se pusieron tristes cuando les conté que me iba a mudar, pero les expliqué que no era porque no los quisiera, sino porque necesitaba mi propio espacio donde pudiera ser feliz. Les prometí que podrían visitarme cuando quisieran y que yo también los visitaría a ellos. El día de la mudanza, Valeria me ayudó a empacar las últimas cosas. Trabajamos en silencio durante un rato, hasta que ella finalmente habló. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. De verdad, no me di cuenta de lo cruel que estaba haciendo con vos. La miré y vi en sus ojos un arrepentimiento genuino. Valeria, vos estás pasando por un momento muy difícil. Entiendo que la situación con Martín te tiene muy estresada y que la presión económica es grande. Pero eso no justifica tratar mal a las personas que te quieren. Yo siempre voy a ser tu madre y siempre voy a quererte, pero también necesito que me respetes y me valores. Lo sé, mamá, lo sé, y de verdad lo siento. Espero que podamos reconstruir nuestra relación, pero esta vez desde bases más sanas. Yo también lo espero, le dije abrazándola, pero eso va a tomar tiempo. Necesito sanar de todo lo que pasó. Cuando llegué a Residencial Las Acacias con mis cajas y bolsas, la señora Laura me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida a su nuevo hogar, señora Beatriz.
Espero que sea muy feliz aquí. El departamento era exactamente como lo recordaba, pequeño pero acogedor. Pasé las primeras horas acomodando mis cosas, colgando mis fotos en las paredes, organizando mi ropa en el armario. Por primera vez en 3 años sentí que estaba en mi propio espacio, un lugar que era verdaderamente mío. Esa noche, cuando me acosté en mi propia cama, en mi propio cuarto, en mi propio departamento, lloré, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de alivio y liberación. Los primeros días en residencia en Las Acacias fueron de adaptación. Conocí a mis vecinos, personas mayores como yo, que también habían decidido vivir independientemente. Doña Isabel, una viuda de 72 años que había sido profesora de literatura. Don Enrique, un viudo de 75 años que había trabajado toda su vida como contador. Doña Clara, una señora de 70 años que nunca se había casado y que había sido enfermera. Doña Gabriela, una viuda de 68 años como yo, que también había tenido problemas con su familia. Todos ellos me acogieron con calidez y me hicieron sentir parte de una comunidad. El complejo ofrecía muchas actividades. Había clases de yoga por las mañanas, talleres de manualidades por las tardes, proyecciones de películas los viernes, cenas comunitarias los sábados. También había una pequeña biblioteca donde podíamos leer y una sala de juegos donde podíamos jugar a las cartas o al dominó. Una tarde, mientras tomaba el té con doña Isabel y doña Gabriela, les conté mi historia. Ellas escucharon con atención y cuando terminé, doña Gabriela me tomó de la mano. Yo pasé por algo similar, me dijo. Mi hijo y mi nuera me trataban como si fuera invisible en mi propia casa. Me sentía como una intrusa, como alguien que estaba de más. Cuando decidí mudarme aquí hace 2 años, fue la mejor decisión de mi vida. Ahora tengo mi propio espacio, mi propia vida, mis propias amistades, y mi relación con mi hijo mejoró porque ya no vivimos bajo el mismo techo. Doña Isabel asintió. A veces la distancia física es necesaria para mejorar la cercanía emocional. Cuando vivimos demasiado cerca, especialmente en situaciones de tensión, las relaciones se deterioran. Ahora que tenés tu propio espacio, vas a poder relacionarte con tu hija desde un lugar diferente, más sano. Sus palabras me reconfortaron. No estaba sola en mi experiencia. Muchas otras personas mayores habían pasado por situaciones similares y habían encontrado la manera de reconstruir sus vidas con dignidad. Pasaron las semanas y yo me adapté completamente a mi nueva vida. Establecí una rutina que me hacía feliz. Me levantaba temprano, desayunaba tranquila en mi pequeña cocina, salía a caminar por los jardines del complejo, participaba en las actividades que me interesaban, leía por las tardes, cenaba con mis nuevas amigas. Por primera vez en años me sentía dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi vida. Valeria me llamaba por teléfono cada semana. Al principio las conversaciones eran tensas e incómodas, pero poco a poco fuimos encontrando un nuevo ritmo. Ya no hablábamos solo de sus problemas económicos o de las necesidades de los niños. Empezamos a hablar de otras cosas, de cómo estaba yo, de mis nuevas amigas, de las actividades que hacía en el complejo. Ella también me contaba sobre su trabajo, sobre cómo estaba manejando la situación con Martín, sobre los avances de Lucía y Mateo en la escuela. Un día me llamó con una noticia inesperada. Mamá, Martín salió de la cárcel. Le redujeron la sentencia por buena conducta y ahora está en libertad condicional. Eso es bueno, Valeria. Me alegro por vos y por los niños. Sí, es un alivio. Y quiero que sepas que él también se disculpó por cómo se comportó cuando vivías con nosotros. Se da cuenta de que fue cómplice de mi maltrato hacia vos. Aprecio eso, Valeria. Espero que él pueda encontrar trabajo pronto y que las cosas mejoren para tu familia. Mamá, quisiera invitarte a cenar el próximo domingo. Los niños te extrañan mucho y yo también. Nos gustaría que vinieras a casa. Acepté la invitación con cautela. No sabía cómo iba a hacer volver a esa casa después de todo lo que había pasado. El domingo llegué a la casa en Barrio Caballito con un ramo de flores. Lucía y Mateo corrieron a abrazarme en la puerta. Abuela Bea,
Te extrañamos tanto, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Porque necesitaba mi propio espacio, mi amor, le expliqué acariciándole el cabello. Pero eso no significa que no los quiera. Siempre voy a ser su abuela y siempre voy a estar aquí para ustedes. La cena fue diferente de lo que esperaba. Valeria había cocinado con esmero, había puesto la mesa bonita, había preparado mis platos favoritos. Martín se disculpó formalmente por su comportamiento pasado. Los niños me contaron sobre la escuela, sus amigos, sus proyectos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí tratada como un miembro valioso de la familia y no como una carga. Al final de la noche, cuando me estaba despidiendo, Valeria me abrazó fuerte. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que todos merecemos ser tratados con dignidad. Estoy aprendiendo a ser mejor persona, mejor madre, mejor hija. La abracé también. Valeria, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y trabajar para ser mejores. Yo te perdono y espero que podamos construir una relación más sana de ahora en adelante. Cuando regresé a mi departamento esa noche, me sentí en paz. La historia no había terminado como yo había imaginado, pero había terminado bien. Yo había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi valor como persona. Valeria había aprendido una lección importante sobre el respeto y la empatía. Y nuestra relación, aunque diferente, tenía ahora la posibilidad de ser más genuina y equilibrada. Los meses siguientes confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi vida en Residencia Las Acacias era plena y satisfactoria. Me había inscrito en un taller de pintura que siempre había querido tomar, pero nunca había tenido tiempo. Descubrí que tenía talento para las acuarelas y mis cuadros decoraban ahora las paredes de mi departamento. También me uní a un club de lectura donde discutíamos novelas clásicas y contemporáneas. Doña Isabel, con su experiencia como profesora de literatura, guiaba nuestras conversaciones con sabiduría y pasión. Descubrí autores que no conocía, redescubrí libros que había leído en mi juventud. Encontré en la lectura un refugio y un placer. Además, me ofrecí como voluntaria en la Biblioteca Popular de Caballito 2 tardes por semana. La licenciada Ana Beltrán, la directora, me recibió con entusiasmo y me asignó tareas que me hacían sentir útil. Ayudar a organizar los libros, asistir a los usuarios que buscaban información, leer cuentos a los niños que venían los sábados. Ese trabajo voluntario me dio un sentido de propósito que había perdido en los últimos años. No era solo una abuela que cuidaba nietos, no era solo una pensionada que esperaba que pasaran los días. Era Beatriz Moreno, una mujer de 68 años con habilidades, experiencia y mucho para aportar a su comunidad. Valeria cumplió su promesa de trabajar en nuestra relación. Me llamaba regularmente, no solo cuando necesitaba algo, sino genuinamente interesada en cómo estaba yo. Me invitaba a cenar 1 o 2 veces al mes, y yo también los invitaba a mi departamento. Los niños disfrutaban visitándome porque en mi casa podían estar tranquilos, sin las tensiones que a veces había en su hogar. Les enseñaba a cocinar recetas tradicionales, les contaba historias de cuando su mamá era pequeña, jugábamos juegos de mesa. Lucía me confió un día que estaba muy orgullosa de mí. Abuela, vos sos muy valiente, me dijo. Cuando las cosas se pusieron difíciles, no te quedaste sufriendo. Tomaste una decisión y cambiaste tu vida. Yo quiero ser así cuando sea grande. Sus palabras me llenaron de emoción. Si mi experiencia podía servir de ejemplo para mis nietos, entonces todo había valido la pena. Martín consiguió trabajo en una empresa de logística. No ganaba tanto como antes, pero era suficiente para mantener a la familia. Valeria también había conseguido un mejor puesto en su oficina, con un salario un poco más alto. La situación económica de la familia mejoró gradualmente y con eso también mejoró el ambiente en la casa. Un día Valeria vino a visitarme sola, sin los niños ni Martín. Trajo alfajores y mate, y nos sentamos en el pequeño balcón de mi departamento a charlar. «Mamá, necesito decirte algo», empezó con voz seria. La miré con atención,
esperando lo que fuera a decir. He estado yendo a terapia desde hace 2 meses. Me sorprendió gratamente. ¿De verdad? Sí. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que tenía muchos problemas que resolver. El terapeuta me está ayudando a entender por qué actué como actué, por qué te traté tan mal. No es una excusa, pero hay explicaciones. Me está enseñando a manejar el estrés de manera más sana, a no descargar mis frustraciones en las personas que quiero. Me alegra mucho escuchar eso, Valeria. La terapia puede ser muy útil. Mamá, quiero que sepas que me arrepiento profundamente de cómo te traté. No hay día que no piense en las cosas horribles que te dije, en cómo te hice sentir. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. No podemos regresar el tiempo, Valeria, pero sí podemos aprender del pasado y hacer mejor las cosas en el futuro. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Estoy muy orgullosa de vos por reconocer tus errores y buscar ayuda. Ella se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme completamente? Ya te perdoné, Valeria. El perdón no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa soltar el resentimiento y dar una nueva oportunidad. Nuestra relación nunca será exactamente como era antes, pero puede ser algo nuevo y quizás hasta mejor. Nos abrazamos y lloramos juntas, pero esta vez fueron lágrimas de sanación y esperanza. Pasó 1 año desde que me mudé a Residencial Las Acacias. 1 año en el que reconstruí mi vida, recuperé mi autoestima, encontré nuevas amistades, desarrollé nuevas habilidades, reconstruí mi relación con mi hija sobre bases más sanas. Una tarde, mientras pintaba un cuadro de las flores del jardín, recibí una visita inesperada. Era doña Rosa, mi vecina que me había ayudado en los momentos más difíciles. Beatriz, me dijo con una sonrisa enorme, tengo que contarte algo. ¿Recordás a mi sobrina Laura que estaba pasando por problemas similares con su hijo? Le conté tu historia y le di el contacto del doctor Méndez. Ahora ella también se mudó a un lugar independiente y está mucho más feliz. Tu historia la inspiró a tomar acción. Me emocioné al escuchar eso. Nunca pensé que mi experiencia podría ayudar a otras personas. Es que tu historia es importante, Beatriz. Muchas personas mayores sufren maltrato y abuso en silencio porque creen que no tienen opciones, que tienen que aguantar todo por ser familia. Vos demostraste que siempre hay opciones, que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Esa conversación me dio una idea. Hablé con la señora Laura Romero, la coordinadora del complejo, y le propuse organizar talleres sobre derechos de los adultos mayores, sobre cómo reconocer situaciones de abuso, sobre qué recursos existen para quienes necesitan ayuda. Ella aceptó entusiasmada y juntas organizamos una serie de charlas. Invitamos al doctor Méndez a hablar sobre aspectos legales, a una psicóloga especializada en adultos mayores para hablar sobre abuso emocional, a una trabajadora social para explicar los recursos disponibles. Las charlas fueron un éxito. Muchos residentes del complejo compartieron sus propias historias, similares a la mía. Descubrimos que el maltrato a personas mayores era más común de lo que pensábamos, pero también que cuando las personas conocían sus derechos y opciones, podían hacer cambios significativos en sus vidas. 2 años después de mudarme a Residencial Las Acacias, puedo decir con honestidad que soy feliz. No es la vida que había imaginado para mi vejez cuando era joven, pero es una vida digna, plena y satisfactoria. Tengo mi propio espacio, mis propias actividades, mis propias amistades. Tengo una relación cordial y respetuosa con mi hija y mis nietos. Tengo propósito y significado en mi vida a través del voluntariado y los talleres que organizo. He aprendido que el amor familiar es importante, pero no a costa de la propia dignidad. He aprendido que ayudar a los hijos es hermoso, pero no cuando se convierte en autodestrucción. He aprendido que nunca es tarde para defender el propio valor, para establecer límites sanos, para reconstruir la vida. Mi nombre es Beatriz Moreno, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad. Es la historia de cómo una mujer que fue tratada como una carga decidió que merecía más,
es la historia de cómo el dolor puede transformarse en crecimiento, cómo las relaciones rotas pueden sanar, cómo siempre hay esperanza para empezar de nuevo. Y si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona mayor que está sufriendo en silencio a buscar ayuda, a conocer sus derechos, a tomar acción para vivir con dignidad, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena completamente.